Una vez dado comienzo el siglo XX, podemos encontrar una gran variedad de corrientes filosóficas que pretenden clarificar el pensamiento a través del análisis lógico. Es lo que conocemos como filosofía analítica, y aquí confluyen corrientes como el empirismo y el positivismo. Pero para poder situarnos vamos a comenzar tratando de entender a uno de los pensadores fundamentales de este periodo, Wittgenstein. En una primera etapa establece el principio de isomorfia dentro de su obra Tractatus, lo que viene a decir que entre el lenguaje y la realidad ha de existir una relación lógica. Wittgenstein entiende la realidad como todo aquello que acontece, es decir, lo que sucede en el mundo real, y al lenguaje como una representación de esa realidad. El conjunto de estas definiciones es lo que llamamos la teoría figurativa del significado. Esta teoría establece pues una correlación entre los límites del lenguaje y del mundo. Los límites del lenguaje es lo que conocemos como proposiciones, que pueden o no tener sentido. Aquellas proposiciones que tienen sentido serán las que cumplen con el principio de isomorfia, a pesar de que éstas pueden ser o no verdades. Y las proposiciones falsas o pseudoproposiciones no se ajustan a ese principio, ya que no se corresponden con un hecho real. Aunque pueda resultar sorprendente, dentro de estas proposiciones sin sentido, Wittgenstein sitúa la lógica y las matemáticas, aunque sí las considera útiles, y por otra parte la filosofía, ya que considera que va más allá de la experiencia, pero a la que también le reconoce una utilidad, que es la de clarificar el lenguaje y los límites de nuestro conocimiento. En una segunda etapa, Wittgenstein nos habla sobre las investigaciones, cuya idea principal es el uso y el juego del lenguaje. Esto es una crítica a su propio principio de isomorfia, ya que considera que ésta empobrece el lenguaje. El uso, como tal, es definido por este autor como el modo en el que se emplea el lenguaje, y esto determina su significado, bajo unas reglas concretas que dan lugar al origen del juego del lenguaje. Es decir, esas reglas van a determinar una situación concreta que a su vez viene determinada por la tradición y el significado. En esta etapa, la función de la filosofía para Wittgenstein sería la de elucidar los términos. Dentro de esta corriente neopositivista, otros filósofos abogan por el acercamiento de cualquier campo del saber al método científico, incluyendo la filosofía, pero dotarán de importancia a la lógica, como aclaratoria del lenguaje para así determinar qué era realmente científico y qué no, entendiendo que de esta manera la ciencia podría formular proposiciones que podían ser comprobadas para determinar si eran o no ciertas. Wittgenstein, en cambio, considera que las proposiciones lógicas y matemáticas carecen de sentido, al no poder comprobarse a través de la experiencia. Tras lo que los filósofos neopositivistas concluyen que únicamente las proposiciones formuladas por las ciencias empíricas nos ofrecen una información sobre el mundo. Russell, en su interpretación del Tractatus, va un poco más allá y formula lo que conocemos como atomismo lógico. Esto viene a significar que, partiendo de la base de que tiene que existir una relación entre la palabra y el objeto, entendiendo objeto como el átomo lógico, concluye que debe existir pues un atomismo sensorial para poder compararlo en su análisis. Aquí podríamos destacar también a otro filósofo de la época, Moore, quien incide en la importancia de saber analizar correctamente nuestras sensaciones. Los miembros del Círculo de Viena, basándose en el empirismo de Hume y en el logicismo de los dos autores que acabamos de ver, Wittgenstein y Russell, determinan que como existen proposiciones dotadas de sentido y otras que no, existen proposiciones científicas y otras que no lo son. Por tanto, estos solamente reconocen dos tipos de proposiciones: las analíticas, que son enunciados independientes de la experiencia, y las sintéticas, que son aquellos para los que tenemos que recurrir a la experiencia para determinar si son ciertos. Esto es lo que Carnap llama principio de verificabilidad.